Esta noche en Universos Desconocidos. Los asesinos seriales han impactado a la sociedad desde hace siglos. ¿Qué los motiva? ¿Qué factores hacen a alguien propenso a una psicopatía? Las historias reales son mucho más impactantes que la ficción. Asesinos seriales, monstruos de la sociedad. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Durante siglos, historias de asesinos seriales han impactado al mundo en todas sus latitudes. Historias de personas con enfermedades mentales capaces de llevar a cabo asesinatos macabros y despiadados, perfectamente planeados y calculados para poder ser repetidos decenas de veces. La comunidad científica ha dedicado tiempo y esfuerzo a intentar explicar el cerebro de estas personas, que al parecer no tienen ningún arrepentimiento, ni mucho menos sienten empatía o compasión por sus víctimas. Hoy conoceremos algunos de los más terribles casos documentados de estos monstruos de la historia, que durante mucho tiempo llevaron una vida oculta, una en la que eran padres de familia, esposos, hijos y compañeros de trabajo, y otra donde planeaban cuidadosamente asesinatos tan malévolos que superan la ficción. ¿Qué lleva a un ser humano a ser capaz de tan atroces actos? Muy buenas noches, bienvenidos otra vez más a Universos Desconocidos. El programa de hoy que hemos preparado tiene un tema un poquito complicado. Si hay menores en casa, acompañen a sus papás para que tengan un poquito de cuidado en algunos temas. Está muy bien cuidado y trabajado porque consideramos que este es un programa para toda la familia costarricense, pero aún así se toca el tema de los asesinos seriales y sería bueno que estuvieran un poquito asesorados en ese tema, acompañados de sus padres. Para hablar de este tema y dedicarnos ya en sí a entrar y tener bastante tiempo para platicar de ello porque es muy amplio, tenemos a don Gerardo Castañ. Buenas noches. Un placer. Criminólogo, profesor del CUC. Profesor del CUC. Y con una trayectoria muy amplia y conocimientos en este tema. Para empezar, don Gerardo, la pregunta sobre todo que siempre nos viene a la mente, ¿nacen o se hacen? Sí, esa es una polémica que existe sobre los psicópatas propiamente. Yo personalmente diría que el psicópata se hace, pero también pueden haber predisposiciones psicológicas a que el asunto suceda. Por lo menos aquí tuvimos dentro de la investigación del caso del psicópata alguna experiencia o conocimiento sobre un sospechoso, una persona que se investigó, que la mamá lo hincaba sobre chapas de botellas, unas chapas que eran filosas, las ponían al revés, y posiblemente esto le causó una experiencia traumática y se sospechaba por eso de que podría estar involucrado. Pero también, como hablábamos fuera de cámaras antes, hay estudios recientes en que se ha establecido que los psicóticos tienen alguna lesión en la parte frontal del cerebro y que los psicópatas o algunos psicópatas también lo tienen. Entonces pareciera que
que puede haber también alguna cuestión de tipo orgánico, ¿verdad? Puede ser una combinación de factores. Vamos a ver la primera cápsula de esta noche, justamente del psicópata de Costa Rica, el llamado asesino de la luna llena, para recordar un poquito el tema y seguir hablando sobre el caso que usted participó más. Vamos a verlo. El llamado asesino de la luna llena operaba al este y sur de la capital de San José entre 1986 y 1996, atacando principalmente cuando había luna llena. Su actuación es recurrente y tiene su propio modus operandi, o método de acción personalizado, denominado sello psicopático, que es una de las bases para trazar líneas de investigación sobre las que normalmente se mueve la policía para poder planificar la investigación, anticipar hechos, preservar la escena del crimen y trazar perfiles del atacante. Atacaba a sus parejas en lugares solitarios y oscuros, propicios para encuentros amorosos. Al hombre lo mataba de 2 o 3 disparos mortales en la cabeza o el pecho. Disparos que realizaba en el mismo lugar donde sorprendía a las parejas, para después ir detrás de la mujer. La hacía caminar distancias importantes, varios kilómetros en algunos casos, para llevarla a un lugar previamente seleccionado por él, torturando de manera psicológica a la víctima. Al llegar al lugar, se desata la locura, volviéndose violento y ensañándose en contra de la mujer, especialmente de sus partes íntimas. Las noches de ataque han tenido luna llena, para tener un escenario ideal para poder controlar la situación. Al psicópata se le atribuyen oficialmente 19 muertes. ¿Qué hace de una persona un asesino que siempre mata igual en el denominado sello psicopático? ¿Por qué no siente culpa o remordimiento de sus atrocidades? ¿Se nace psicópata o se va haciendo conforme el ambiente lo vaya formando? ¿Qué hace que un psicópata escoja determinada forma de ataque, siempre de un mismo modo, entre las que destacan vampírico, caníbal, descuartizador, lujurioso sexual, licantrópico, hombre lobo, estrangulador, fetichista, ritualista, esotérico, motivaciones extraterrestres, diabólicas, espiritistas, divinas o sádicas? Como estamos viendo, veamos en esta cápsula, la variedad de comportamientos obsesivos, digamos, o ritualísticos que empiezan a tener estas personas. La mayoría es lo que hablábamos cuando se van formando, ¿no? O sea, el por qué se dice que si se nace o se hacen. La mayoría en esta infancia, digamos, se van formando estas capas y capas de fantasías, de traumas, a lo mejor de obsesiones, a llevarlos al punto de quiebra, ¿no? A su primer asesinato. Y esa es la parte complicada, ¿no? El irse dando cuenta, ¿no? Sí, claro. Digamos, el asesino en serie tiene una connotación sexual, generalmente, no siempre. Pero si tomamos en cuenta también que el violador, o sea, más bien para el asesino, la violación no es un fin en sí misma, sino que es una forma de satisfacer necesidades de tipo no sexual, sino psicológica. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la furia, la venganza, la reafirmación del poder, el poder, manifestar el poder y, bueno, la venganza en sí mismo. Entonces, de ahí donde vienen estos nombres del comportamiento. Pero debemos de tomar en cuenta, bueno, primero que el asesino en serie tiene una connotación sexual y que casi todos los asesinos en serie son psicópatas. No todos los psicópatas son asesinos. Entonces, claro, hay que hacer la diferencia, es un poquito complejo. Casi todos tenemos rasgos psicopáticos y algunos psicópatas no llegan a matar. En eso también es importante hacer una división por el número de víctimas. Y tenemos entonces que el asesino en serie es el que mata a más de 3 víctimas en distintos tiempos. De hecho, en investigación criminal, para establecer que hay un asesino en serie, tenemos que esperar hasta que haya un tercer caso para establecer que hay factores comunes, porque todavía con el segundo podría haber una coincidencia. Claro. El asesino en masa es el asesino que mata a más de 10 personas en un solo acto y generalmente tiene una connotación política terrorista. Y está el asesino múltiple, que es el que mata a personas sin connotación sexual y no por terrorismo. Tuvimos, por ejemplo, un caso de un exguerrillero que le decían Managua, que asaltaba supermercados
y mató como a 5 pulperos. Es un asesino múltiple, pero no es un asesino en serie. Claro, es lo difícil, digamos, en entender estas mentes, porque lo que hablamos, no todos los violadores son asesinos seriales, no todos los asesinos seriales son violadores, y forman una mente o se forman una mente, una personalidad muy compleja, difícil de entender, como lo dices, porque sobre todo tienen esa característica sexual, pero no simplemente el acto sexual, muchas veces es lo que rodea el acto sexual, el cómo lo hacen o el cómo lo terminan, o lo que lo satisface el fetiche, o el simplemente el recuperar un trofeo, ya sea una fotografía, una prenda, no solo el hecho. Entonces eso los va llevando en un proceso bastante macabro, digamos. Y los individualiza, les da una personalidad. De hecho, el término asesino serial empieza a utilizarse más o menos en 1970 con un caso de Ted Bundy, pero ya en 1930 en Alemania hubo un policía que utilizó el término también, lo acuñaban. El asunto con los psicópatas, o por lo menos con este caso del psicópata, es que efectivamente pueden empezar robando, por ejemplo, cometiendo pequeños robos más grandes. Lo voy a interrumpir, Gerardo, para irnos a nuestro primer corte, para regresar en el segundo bloque y empezar a desmenuzar esos rastros, digamos, que uno puede ir identificando en la infancia, en esa etapa de formación, para ir entendiendo estas mentes. Vamos al primer corte, regresamos con más Universos. Regresamos a Universos Desconocidos, estamos totalmente en vivo, les recuerdo que estamos a través de Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos manden sus comentarios de este tema, sus opiniones, de lo que estamos hablando. Es un tema que mucha gente sigue, porque es algo interesante el entender, sobre todo no tanto el obsesionarse con estas personas, pero sí el entender, y muchos nos lo hemos preguntado, la maldad y la bondad del ser humano, y cuando aparecen estos monstruos, realmente pareciera que es la maldad caminando en la tierra, ¿no? O sea, es como el diablo andando en la tierra, ¿no? A veces uno no explica cómo vamos a seguir viendo en las cápsulas adelante, empiezan a tener este comportamiento frío, desalmado, cómo pueden descuartizar a una persona sin sentir un remordimiento y comentarlo sin ningún problema. Quiero que vamos a ver esta cápsula que preparamos para ir subdividiendo al parecer nuestro, algunos tipos de asesinos seriales, para que don Gerardo acá con su experiencia nos comente y nos apoye, digamos, en estos temas. Vamos a ver esta cápsula, regresamos. Asesinos psicóticos. ¿Quiénes son los asesinos psicóticos? ¿Qué impulsa su violencia y qué los hace peligrosos? Las creencias del psicópata son intensas. Son asesinos enajenados sin conciencia de lo que es real y de lo que no lo es. Sus convicciones son intensas, rigiendo sus acciones. Pueden originarse de manera simple, pero pueden evolucionar también a una idea compleja y difícil de manejar. Normalmente no son conscientes de sus terribles acciones. Asesinos terribles como Arthur Shawcross, quien atacaba prostitutas, dejando sus cadáveres en el bosque, estrangulándolos y en algunos casos decapitándolos, mutilándolos o con los genitales cercenados. Entre 1988 y 1990 se encontraron más de una docena de cadáveres. Fue capturado y sentenciado a 250 años de prisión. How did you kill her? Probably strangulation. Do you remember killing her? Yeah, possibly. We're not going into details here. How do you know when they're dead? More or less after they just relax. The body relax, doesn't fight no more. It only takes about 4 minutes, probably. Sometimes less than that. I guess I could say I was enjoying myself. She was found with her head removed. That's right. How did that happen? Easy, just pick it up and move it. Las desviaciones y las alucinaciones que padecen estos sujetos los hace sumamente peligrosos, resultando en actos de maldad y de crueldad. Esto que estamos viendo, digamos, es lo que más
miedo causa de estas personas? La frialdad cuando se les entrevista, cuando se les interroga, con la que comentan sus actos, como destapar una soda, como abrir una lata de comida, como comenta, simplemente la levanté y se la quité, ¿no? Sí, es importante, Luis, establecer, pues está viendo algo ahí, pero hay que establecer que el psicópata no es un loco, ¿no? O sea, tiene conciencia de sus actos, claro, sabe lo que está haciendo. De hecho, penalmente es imputable, se puede sentenciar condenatoriamente. El psicótico, el que comúnmente se le llama loco, es la persona que oye voces, que alucina y que es muy difícil que siga un patrón definido en sus homicidios. Pueden ser varios homicidios, pero el psicópata sí tiene el coeficiente intelectual, claro, es de promedio muy alto. Porque los planea, o sea, exacto, está cazando una víctima, ¿no? Hay una planificación, trabaja con un mapa mental, va a satisfacer sus necesidades no sexuales en el caso de que haya algún aspecto sexual, pero también va a desarrollar un ritual. De hecho, en el caso del psicópata había en algunos de los casos un ritual. Por ejemplo, en uno de los casos captura una pareja en un lugar que se llama el Parque de la Amistad en Curriabat, mata al hombre, lo mete en un charral, a la mujer la mata en otro lugar y un mes después vuelve a capturar otra pareja en el mismo lugar, lleva al hombre, lo mata y lo pone encima del otro cadáver ya podrido. O sea, ahí tiene que haber claro, un mensaje o algo, una satisfacción para él, y la mujer la lleva a otra, la misma finca donde mató a la otra, y eso sí son patrones criminales definidos que no los podría hacer un psicótico, digamos un loco, sí, porque va a ser más desordenado. Reaccionan de manera aleatoria. De hecho, yo le comentaba que había encontrado algunas definiciones y me parecían muy curiosas de cómo dividían a los asesinos, que algunos los dividen al parecer como compulsivos, que podrían ser esto, los que no planean, simplemente sucede al momento de escuchar voces hay muchos que Dios les ordena en su voz, digamos, o que serían el perro de un vecino, son psicóticos, ¿no? Y los otros que los definen, que son los predadores, que son los que analizan, cazan, victimizan, no siempre. Normalmente tienen una forma, como comentábamos, siempre pueden ser mujeres rubias de una cierta edad o ciertas personas, digamos, gente de color, homosexuales. Entonces empiezan a tener un patrón muy definido, muy planeado. ¿Verdad? Las víctimas van a representar algo para él. En el caso del psicópata, por ejemplo, y está bien lo que dijo usted al principio, que si hay menores, que los padres los orienten, porque sí, este criminal o estos criminales, porque sí podría ser uno que sea el psicópata y otros que tengan una personalidad satélite que le ayuden a cometer los crímenes. Pero sí, era atroz, ¿verdad? Lo que hacían era atroz. Eso es difícil incluso verlo en una película, porque habían lesiones genitales terribles, ¿verdad? Pero aparte de eso se llevaban un trofeo. Entonces, ese trofeo es lo que les va a permitir vivir en la misma situación sin correr el riesgo de que los capturen. O sea, ya eso demuestra cierto nivel de inteligencia. De estar reviviendo, digamos, la fantasía macabra, pero fantasía al fin. Vamos al siguiente video que preparamos hablando de estos asesinos. Tratamos de buscar algunos que reflejaran este carácter y para poder entender esta mente. Vamos a verlo. Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el monstruo de Milwaukee, fue un asesino serial condenado por acabar con la vida de más de 16 personas entre 1978 y 1991. Las características que hacen de Dahmer uno de los más monstruosos delincuentes son la práctica de necrofilia y conservación de cuerpos de sus víctimas, con quien incluso dormía y guardó durante años. Dahmer seducía a jóvenes gay afroamericanos por medio de engaños e invitaciones sexuales. Después los convencía de posar para fotos desnudos mientras les invitaba tragos a los que previamente había mezclado con pastillas para dormir. Una vez inconscientes, los asfixiaba y satisfacía sus fetiches sexuales con los cuerpos. Dahmer solía tomar grotescas fotografías de los cuerpos desmembrados de las víctimas, los cuales después disolvía en ácido, a excepción de las cabezas o los genitales, que preservaba en el congelador de su cocina.
Dahmer fue arrestado el 22 de julio de 1991, después de que una de sus víctimas lograra escapar con vida y regresar a la casa de Dahmer junto con la policía. Al ser arrestado, Dahmer solo dijo: "Por lo que hice, debería estar muerto". Después de su arresto, fue enjuiciado y el veredicto fue de condena de 16 cadenas perpetuas. Sin embargo, en noviembre de 1994, fue asesinado a golpes en las regaderas de la prisión por un reo condenado también a cadena perpetua. Para mí este ejemplo, el de Jeffrey Dahmer, es uno de los a mí más impactantes. De hecho, cuando estuvimos elaborando las cápsulas hay que investigar, hay que ver. Les comenté que el programa iba a ser un poco fuerte con algunas imágenes, pero es interesante saber y conocer la verdad, sobre todo porque veníamos hablando en el primer bloque que me gustaría retomar ahorita, el cómo darnos cuenta, no porque nuestro hijo, nuestro amigo o nuestro pariente cercano se vaya a terminar siendo un monstruo como estos, pero sí darnos cuenta de algunos comportamientos que pueden ser considerados peligrosos en muchos niños, que se repiten en la mayoría de estas personas, como lo habíamos platicado, como el maltrato a animales, como algunas obsesiones con cosas macabras, algunas obsesiones o fantasías sexuales ya muy fuertes, digamos, un poquito depravadas. Y esos niños empiezan a crecer y sobre todo lo empiezan a guardar, ¿no? Tienen muy poca comunicación con los padres o con los amigos sobre estas fantasías. Sí, son generalmente retraídos en una situación normal, pero cuando es necesario sí van a ser personas comunicativas. Lo único es que los actos sí van a ser extremos. Por ejemplo, todos cuando estamos pequeños andamos algunos con una flecha matando pajarillos y algunos tal vez abren una ranita ahí normal, para ver. ¿no? Sí. El problema es cuando se vuelve la obsesión. Sí, exacto, ya es obsesivo, es un comportamiento obsesivo, por ejemplo, de no sé, agarrar un gato, amarrarlo vivo y rodarlo a ver cómo funciona por dentro, ser agresivos con las otras personas, ya son situaciones en que los padres sí deben de ponerle atención. Hay un estudio ahí, se establecía que hay muchos padres que por cariño agarran los niños pequeños y los sacuden, digamos. Le hacen el efecto latigazo por cariño, y eso claro. Sí le puede producir lesiones en la cabeza y podría ser que desarrollen una personalidad psicopática. De hecho, lo que hablamos los estudios que refieren a eso, que en la parte frontal del cerebro, digamos que tenemos el freno a esas acciones. Normalmente las personas que sentimos de vez en cuando ira, violencia, un mal día, uno dice, va uno ahí atorado en el tráfico, dice, me voy a bajar y voy a matar a todos, ¿no? Pero esa parte del cerebro funciona y dice, no, o sea, no vas a matar a nadie, ¿no? O sea, tú no estás hecho para matar. Controles inhibitorios. Esas partes que se dañan en muchos de estos asesinos seriales no existen. Simplemente no les dice su cerebro, está mal, está bien, no puedes hacerlo. Simplemente lo piensan y dicen, quiero matar, y el cerebro dice, sí, adelante, ¿no? El asesinato tiene 4 etapas. La primera etapa es la planeación, la planificación del asesinato, en donde el asesino empieza a generar todas sus fantasías, planifica cómo va a realizar todas esas fantasías. La segunda etapa es el asesinato en sí, donde vuelve realidad las fantasías. La tercera etapa es la eliminación del cadáver. Ellos ya saben qué van a hacer con el cadáver. Y la cuarta etapa es el comportamiento posterior. Hay muchos casos, y hay un caso reciente de un ex juez en donde estas etapas, bueno, la mayoría se ven. Hubo un problema con la eliminación del cadáver, pero ese comportamiento normal de sufrimiento, sabiendo él mismo que él era el asesino. Entonces, esta división de las etapas nos ayuda mucho a la hora de investigar un caso de un asesino en serie. De hecho, comentábamos el caso reciente, lamentablemente, que sucedió en Palacio de Cartago. Yo por lo que poco conozco, pero y he visto en los medios, este joven tiene para mí ciertas características un poco, digamos, no de un delincuente común, ¿no? Alguien que simplemente asalta y punto, ¿no? Normalmente no se deshacen de un cadáver, ¿no? O sea, no planifican el deshacerse, el enterrarlos. Normalmente si uno va en la calle, desgraciadamente, y te asaltan y te disparan o te apuñalan, te dejan ahí, no suelen tener esa conducta planeada, que normalmente las personas con esta tendencia sí lo planean, ¿no? O sea, sí planean, digamos, el ritual del entierro. Algunas
cosas como al parecer encontraron a la pequeña esta, tenía como características diferentes, ¿no? Sí, el caso sí llama la atención. Por ejemplo, los psicópatas empiezan a matar cerca de donde viven o cerca de donde trabajan. Conforme van tomando confianza, van ampliando su coto de caza. Y lo otro en los asesinos organizados es que ellos llevan el arma al sitio y se la vuelven a llevar. En ese caso se da, por ejemplo, eso, lleva las armas al sitio y se la vuelve a llevar, mientras que el asesino desorganizado utiliza armas de oportunidad, digamos un palo, un tubo, algo que sea en lugar. La presencia de fosas, si eso es un síntoma de que hay algo especial en la personalidad de él. Yo no me animaría ahorita, porque sí hay que hacer una serie de exámenes y será profundizar un poco más. La que de la última palabra, pero sí hay algunas informaciones de que era un tipo retraído, las interrelaciones personales le costaban mucho, reaccionaba con mucha furia cuando lo ofendían. Entonces esto podrían ser síntomas que estén representando, que hubieran representado algo más grave, ¿verdad? Después. Vamos a ir a ver la siguiente cápsula, vamos a un corte también y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Vamos a la cápsula, regresamos. Ed Gein es sin duda el asesino más conocido por cómo marcó las historias de ciencia ficción debido a su terrorífica historia real. Ed era un granjero de la población de Plainfield, en Wisconsin, y el 17 de noviembre de 1957, después de la desaparición de Bernice Worden, la dependiente de la ferretería del pueblo, fue detenido como sospechoso. Lo que la policía encontró al entrar a su casa fue terrorífico. Hallaron el cuerpo de la desaparecida colgada de cabeza en el granero, decapitado y con el pecho abierto a la mitad. Entre más cuartos de la casa iban registrando, irían encontrando más atrocidades. Platos de comida hechos con cráneos, lámparas y ropa hechas con piel humana. Los hallazgos más macabros vinieron poco después. Cabezas de 10 cadáveres de mujeres decapitadas, un collar hecho con labios humanos y una caja de zapatos llena con órganos sexuales femeninos. Al ser interrogado, Gein solo aceptó haber asesinado a 2 de las mujeres, asegurando que los demás cuerpos y órganos los obtenía al desenterrar cadáveres recién enterrados en el cementerio, de los cuales se enteraba al leer los obituarios del periódico. También negó practicar con ellos canibalismo, ya que aseguró olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento. Falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. Su historia fue la que inspiró al asesino de películas Leatherface, y hoy en día se cree que su trastorno fue provocado por la muerte de su madre, con quien vivió toda su vida, y por tanto, la única habitación de su casa que siempre permaneció inmaculada fue la de su madre. Top 10. Las mujeres más malvadas del mundo. 10. Irma Ida Ilse Grese, nacida el 7 de octubre del 23 en Alemania. Era empleada en los campos de concentración nazi en Ravensbrück y Auschwitz. Estaba encargada del cuidado de la sección de mujeres. Fue encarcelada por crímenes en contra de la humanidad en los juicios de Belsen y sentenciada a muerte. Amaba torturar con métodos terribles y dolorosos. Usaba botas militares como uniforme. También portaba una pistola para facilitar su macabro trabajo. Fue ejecutada cuando tenía 22 años de edad. Grese fue la mujer más joven en morir bajo la ley inglesa en el siglo XX. Era apodada como la Bestia de Belsen o la Bella Bestia. 9. Myra Hindley, nacida en 1924 en Inglaterra. Myra Hindley fue una asesina serial inglesa, compañera de Ian Brady. Juntos cometieron el secuestro, tortura, violaciones y el asesinato de 5 niños pequeños, 3 de ellos menores de 12 años y 2 más de 16 y 17 años. Cuando fue capturada, ella clamó ser inocente de todos los cargos, pero fue encontrada culpable de 3 asesinatos y encarcelada de por vida. Murió en prisión en el 2002. 8.
Isabel la Católica, nacida en 1451. Isabel la Católica era reina de León y Castilla. Ella y su esposo, Fernando II de Aragón, consiguieron estabilidad en los reinos que fueron la base para la unificación de España. Ellos son conocidos por complementar la Reconquista. La brutal persecución y asesinato de musulmanes y judíos durante este periodo la hacían alguien temible. 7. Beverly Gale Ali, nacida en Inglaterra, mejor conocida como el Ángel de la Muerte, fue encarcelada por el asesinato de 4 niños, intento de homicidio de otros 3 y causar serios daños y heridas a otros 6 niños más. Los crímenes fueron cometidos en un periodo de 59 días entre febrero y abril de 1991, en el pabellón de niños del hospital de Grantham, donde Alit trabajaba como enfermera. Administró grandes dosis de insulina al menos a 2 de sus víctimas, y una gran burbuja de aire fue encontrada en otra más, pero la policía no podía establecer cómo se habían llevado a cabo los ataques. En mayo de 1993 recibió 13 cadenas perpetuas por los crímenes cometidos. El juez, al dictarle sentencia, comentó: Alit, eres un serio peligro para todos los demás y no es seguro que seas liberada nunca. Se encuentra encarcelada en la cárcel hospital de Nottinghamshire. 6. Reina María I de Inglaterra, nacida el 18 de febrero de 1516. Fue reina de Inglaterra y de Irlanda. Persiguió brutalmente a los protestantes, lo que causó el apodo de Bloody Mary o María Sangrienta. María es recordada por el regreso temporal del catolicismo a Inglaterra, conseguido de una manera brutal y violenta. Top 10. Las mujeres más malvadas del mundo. Regresamos a Universos Desconocidos. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de la señal Canal 9 y también a través de Facebook. Nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias. Aquí estamos leyendo todos los saludos y todos los comentarios, agradeciendo la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Gerardo, nos habíamos quedado hablando un poquito sobre estos rastros psicopáticos, sobre el tema reciente que sucedió, y hablamos también del caso del asesino de la luna llena, del psicópata de Costa Rica, digamos, es los conocidos acá. Y comentábamos ciertos rastros, el por qué asesinaba ahorita en el corte en la luna llena, tal vez afectado por la atracción magnética, pero los temas o las connotaciones que les podemos dar a estas personas del por qué asesinan o por qué hacen ese tipo de actos depravados son amplísimas. Es muy difícil ahondar o entender a su nivel a estas personas. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, bueno, en el caso mío que tuve esa investigación, hay que establecer hipótesis. Una de las hipótesis que se estableció ahí es que este hombre pudo haberse enamorado de una mujer en forma extrema, la deja embarazada y la mujer, cuando se da cuenta que está embarazada, lo deja a él y aborta, y entonces mata lo que ese hombre iba a querer más en su vida, y entonces empieza a vengarse con el aparato reproductor de la mujer. Y las hipótesis pueden llegar a ser ciertas o falsas, pero son puntos de partida en la investigación. Ahora, dentro de todos estos factores que se analizan, por ejemplo, lo de la luna, ¿por qué mataba durante la luna llena? Una hipótesis también era que tácticamente a él le convenía, o sea, si usted va a un cafetal cuando hay luna llena es más fácil ver. Claro. Pero lo otro era que está comprobado que la luna en sí ejerce una influencia sobre la marea, sobre todo lo que es agua en el planeta. Animales también, sí, el comportamiento porque animal está afectado. son el 80% de agua, igual que nosotros. Entonces fácilmente la luna ejerce influencia sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro cerebro, y eso podría hacer que este tipo en algunos momentos actuara, no siempre. También estaba el criterio de oportunidad. Pudo haber sido que hubiera muchas parejas dentro de un carrito ahí desarrollando sus rituales amorosos y que no estuvieran las circunstancias para él para matarlos, y terminaron y se fueron. Pero cuando todas las circunstancias estaban, él seleccionaba y mataba. No es que seleccionaba y no mataba, si seleccionaba, mataba. Pero también hay que tomar en cuenta, en este caso el psicópata, lo que seleccionaba era el lugar, claro, no las víctimas. Vamos al siguiente video para seguir viendo algunas, clases o subclases que algunos especialistas han subdividido a los asesinos seriales, a los psicópatas, y regresamos a seguir platicando este tema. Asesinos a sangre fría. Comprender la brutalidad de sus actos es un viaje tenebroso hasta la infancia de los asesinos psicópatas. Sus actos son incomprensibles, bestiales, sin sentido, malignos, como los del asesino de Green River, Gary Ridgway.
Gary Ridgway mantuvo aterrorizada a Seattle por décadas cuando asesinó a sangre fría a 48 mujeres. Los psicópatas son personas vacías, manipuladoras y carentes de empatía y remordimiento. Ridgway, un hombre de apariencia humilde, cuyos aberrantes actos nacen por su odio a las mujeres, que fue influido por su madre, quien maltrataba a su padre y a él. Algunos familiares recuerdan que su madre jamás demostró querer a Ridgway. Después de ser arrestado, familiares y amigos lo describieron como una persona amistosa, pero extraña. What did you want to do to your mom here? I wanted her to stop. But she wasn't stopping, No, she wasn't stopping. was she? No. She kept picking at you, belittling you, embarrassing you. También como el caso de Edmund Kemper, un asesino a sangre fría, el cual, el progreso de sus desviaciones y sus depravaciones causadas por un odio irracional a su madre, fueron creciendo hasta llegar al hecho de asesinar a 8 jóvenes colegialas. Antes de asesinar y abusar del cadáver de su madre, se entregó a la policía y pidió la pena capital. That was 1 week before I murdered my mother. I said, she's got to die, and I've got to die, or girls like that are going to die. And that's when I decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died, I was going to kill her. And she went out to a party, she got soused, she came home, went to sleep. I was woken up by that, came out, I walked up to her bed, she's laying there reading a paperback, as many thousands of nights before. And she said, oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now. Shit. I looked at her, I said, no. I said, good night. And I knew I was going to kill her. Y justamente como acabamos de ver en la cápsula, Gerardo, y nos comentabas, estos dos ejemplos que pusimos tenían problemas con sus madres y desataron su furia contra las mujeres. De hecho, el último que vimos, Edmund Kemper, asesina serialmente a mujeres que recoge, estudiantes, colegialas, hasta que en un momento de reflexión, lo cual me parece muy curioso en su caso, él decide frenar y decide, bueno, o reflexiona que el problema lo tiene que afrontar y la solución es matar a su madre. De hecho, él cuando asesina a su madre se entrega prácticamente a la policía y dice, ya se detuvo, ¿no? O sea, este era mi problema. Lo soluciona de una manera que no se tienen que solucionar sus cosas, pero para el psicópata esa era la forma de solucionar su caso, en su punto de vista. Sí, puede ser, y hay excepciones a la regla. Generalmente los psicópatas van a seguir matando hasta que los detengan y los metan a una cárcel y ahí seguirán. Pero algunos evolucionando. Sí piden, inconscientemente llamadas de auxilio, ¿no? O sea, como, más bien, que los detengan, no tanto que van a dejar, pero sí que los quieren que los encierren, ¿no? Dejar de hacerlo. El psicópata lo que hace es dejar una marca de que son ellos, para que la policía sepa que es un modus operandi definitivo. No su ego, ¿no? Que sepan que son ellos. Por ejemplo, aquí en el caso de Costa Rica, en uno de los casos, porque hay otro que es el monstruo de Platina en la zona atlántica, pero de ahí quedaban los casquillos calibre 45 y quedaban las balas y fácilmente se iba a saber que eran las mismas que se utilizaban en otros casos. El hecho de que un psicópata se entregue es muy aislado, ¿verdad? Puede suceder, pero es muy aislado, ya tienen su personalidad, que es producto de experiencias o predisposiciones orgánicas que tienen ellos, y sencillamente si no los matan, siguen matando, si son psicópatas asesinos. O podría ser que estén matando por una situación muy especial y que en el fondo no sea ese su objetivo. Vamos a ir a otro video y vamos a un corte y regresamos para intentar cerrar un poquito este tema y llegar a algunas conclusiones sobre el tema de esta noche que hemos estado tratando. Vamos a una cápsula y regresamos con más Universos Desconocidos. Gary Heidnik es posiblemente el asesino más frío y terrible que se haya registrado en los Estados Unidos. Con un coeficiente intelectual por encima de los 130, lo hacía acercarse a ser un genio. Heidnik era un retirado militar que vivió en Pensilvania en la década de los 80. Fue arrestado después de que una mujer afroamericana alegara haber sido su víctima
y haber escapado de su casa, donde tenía secuestradas a 2 mujeres más y donde había asesinado a otras 2 durante su secuestro. Cuando la policía arrestó a Heidnik y comenzaron a registrar su casa, encontraron la escena más terrorífica que hubieran visto en su carrera policial. 4 mujeres atadas con desnutrición en su sótano, en medio de putrefacción y alimento podrido. En la cocina hallaron miembros humanos cocinados con los que había alimentado a las otras mujeres, mezclándolos con alimento para perros. La historia que describió una de las sobrevivientes, Josefina Rivera, es atroz, ya que describió abusos sexuales de todo tipo hacia las mujeres, además de que las obligó a observar y a participar del asesinato de 2 de ellas. Una ahogada colgada boca abajo y otra electrocutada en una fosa con agua. Heidnik fue sentenciado a muerte y aunque intentó suicidarse en su celda en abril de 1987, los doctores lograron salvarlo. Sus últimos años fueron en absoluto aislamiento y soledad debido a su alta peligrosidad y en 1999 fue ejecutado por inyección letal. Heidnik es posiblemente el asesino serial más malvado de la historia. Dennis Rader, un asesino que nos recuerda inmediatamente programas de investigación policíaca y detectives, el llamado asesino BTK. Rader parecía un padre de familia común de Park City, un suburbio en Wichita, Estados Unidos, donde trabajaba para una compañía de alarmas de casa. En enero de 1974 cometió su primer asesinato, a los que él llamaba proyectos, cuando intentaba asesinar a una madre y a su hija en su casa para satisfacer fetiches sexuales. Sin embargo, se encontró con el esposo y su hijo menor, a quienes, para que no lo identificaran, asesinó de igual manera asfixiándolos. Ese mismo año, acabó con la vida de otra mujer en su hogar, dejando como marca distintiva la ropa interior de su víctima al lado de su cuerpo. Rader nunca abusaba sexualmente de sus víctimas, solo satisfacía su necesidad utilizando su ropa interior para masturbarse. Durante 13 años, Rader continuó una serie de asesinatos que llegó hasta 10 víctimas, siempre escogiendo como víctimas mujeres, asfixiándolas y robando sus pertenencias personales. Durante estos 10 años, Rader mandaba cartas a la policía, explicando con detalle cómo había asesinado a sus víctimas, mandando incluso fotos de los cuerpos e identificaciones y cosas que les robaba. A pesar de estas cartas, a la policía le era imposible rastrearlo o identificarlo. Incluso, un día el mismo Rader llamó por teléfono para avisar a la policía del asesinato, revelando por fin su voz. Aún así, no fue hasta febrero del 2005 que, después de seguir enviando cartas y fotografías de sus víctimas a la policía, Rader cometió el error de mandar un disquete de computadora con fotos de las escenas del crimen de sus antiguos asesinatos. La policía rastreó el origen de la computadora donde se generó el disquete y la encontró en la iglesia luterana de Wichita, a donde Rader asistía y era la persona que utilizaba ese equipo. Después de su arresto, Rader confesó abiertamente y muy calmado todos los asesinatos y hasta parecía tener orgullo en describir cómo los había llevado a cabo. Actualmente, cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. Prácticamente se nos está acabando el tiempo, Gerardo, pero como hemos visto esta noche, y digo, necesitaríamos el mes del asesino serial en universos desconocidos para poder ahondar en todos los casos, en todos los tipos, porque la variedad es tanta en tanto a los actos y sus depravaciones que cometen estas personas, que es muy difícil en un solo programa tocarlos. Pero para empezar a despedirnos del programa, nos gustaría escuchar en cuanto a su experiencia con estos casos que usted personalmente estuvo ahí. ¿Qué es lo que la gente se lo pregunta? Siempre nace, se hacen, tienen algún tipo de ¿cómo se llama? De temor, digamos, hacia algo. ¿Qué es lo que normalmente pasa con ellos? Sí, yo diría, de acuerdo a la experiencia, que definitivamente hay una serie de factores que se unen para que se produzcan ese tipo de asesinos, hablando de psicóticos y de psicópatas.
Y luego la experiencia, por ejemplo, con el caso del monstruo de Platina, que era un hombre en el Atlántico que mataba niñas de 11 años de pelito rubio, es lo impresionante del interrogatorio de un tipo de estos. A lo último sucede lo inesperado. Él para hacer gala de su ego y de la importancia de sus homicidios, sencillamente habla, ya capturado. Entonces él habla, en ese caso habló, entregó, aceptó un homicidio y después, en forma fácil, me dijo dónde estaba enterrado otro cadáver de otra chiquita. Se detuvo cuando había matado chiquita, posiblemente iba a seguir matando, pero la experiencia sí es impactante, ¿verdad? Es un tipo, los psicópatas son tipos agradables, con mucha facilidad de palabra, caen bien, mienten, hacen un arte de la mentira, son irresponsables, inmorales. Entonces reúnen una serie de características que sí les permite desarrollarse dentro de un grupo social, pero también hacer otras cosas. Entonces ahí nos damos cuenta, digamos, de que hay gente mala en la sociedad y hay gente buena, y sí hay que ponerle atención a eso. De hecho, justo lo que comentaba ahorita, me vino a la mente una frase que comentan los policías que estaban custodiando en el momento que ya tienen a John Wayne Gacy, el payaso asesino, que ellos lo estaban custodiando de 24 horas y él los lleva muy amablemente, los invita a comer, les lleva comida, y ellos dicen, normalmente tenemos que estar recordándonos todos los días que lo estamos cuidando que es un asesino serial. O sea, no nos debamos dejar engañar de la persona que está enfrente. Nada más, de hecho, un asesino en serie, Ted Bundy, que es el que da, para que se acuñe este término, estaba destinado a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, una persona con una forma de ser muy... Una personalidad característica. Don Gerardo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por la visita. Invitado, claro. Y a nuestros amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir, los dejamos con los primeros 5 lugares, como ya es costumbre, del Top 10. Y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Y recuerden, los sábados también estamos a las 8 de la noche. Muchas gracias. Top 10, las mujeres más malvadas del mundo. 5. Belle Hughes, Estados Unidos. Con una altura de 1,80 y más de 90 kilos de peso, era una mujer físicamente imponente. Belle Hughes fue una de las más degeneradas y productivas asesinas seriales de la historia de los Estados Unidos. De descendencia noruega, tenía un carácter fuerte e impositivo. Se cree que asesinó a sus 2 esposos y a todos sus hijos durante su vida. También asesinó a todos sus amantes, novios y a sus 2 hijas, Myrtle y Lucy. El motivo, avaricia pura. Pólizas de seguro y objetos robados a las víctimas fueron su forma de vida. Durante varias décadas llegó a asesinar a más de 20 personas, con algunas cifras exageradas que dicen que más de 100. 4. Mary Ann Cotton, nacida octubre de 1832 en Inglaterra. Contrajo matrimonio a la edad de 20 años. Ella y su esposo tuvieron 5 hijos, 4 de los cuales murieron de fiebre gástrica y dolores estomacales. Tiempo después tuvieron 3 hijos más, pero murieron también en condiciones extrañas. Tiempo después, su segundo esposo y sus últimos 2 hijos murieron también por problemas intestinales. La investigación de la prensa descubrió que en el tiempo que estuvo por el norte de Inglaterra, había perdido 3 esposos, un amante, un amigo, a su madre y a una docena de hijos, todos muertos de problemas estomacales. Fue capturada por asesinar a todos ellos con arsénico y colgada en la horca en marzo 24 de 1873. 3. Ilse Koch, nacida el 22 de septiembre de 1906 en Alemania. También conocida como la bruja de Buchenwald o la maldita de Buchenwald, era la esposa de Karl Otto Koch. Cegada por el poder absoluto de su esposo, Ilse gustaba de la tortura y de la obscenidad. Famosa por coleccionar pedazos de piel con tatuajes de presos asesinados, Ilse fue promovida como jefa supervisora de guardas en Buchenwald. Se suicidó colgándose en la prisión femenil de Eichach en septiembre 1 de 1967. 2.
Catherine Mary Knight, nacida el 24 de octubre de 1955 en Australia. Fue la primera mujer en Australia en recibir cadena perpetua sin libertad condicional, con una historia de violencia en sus relaciones. Le tiró la dentadura a golpes a uno de sus exesposos y le cortó la garganta al cachorro de uno de sus maridos enfrente de sus ojos. Una violenta relación con George Charles Thomas llegó a su fin cuando en una pelea, Catherine lo apuñaló 37 veces con un cuchillo de carnicero. Después lo desolló y colgó la piel en el marco de la puerta de la sala. Lo degolló y puso la cabeza en la olla de la sopa y preparó vegetales y una salsa para acompañar la cena. Afortunadamente, la policía la capturó antes de que sus hijos arribaran a la casa. 1. Nacida en 1560, la famosa condesa Elizabeth Bathory era una noble de la familia Bathory del reino húngaro. Ella ha sido etiquetada como la asesina serial más prolífica en la historia. Aunque el número de asesinatos aún está en debate, se cree que fueron más de 100, dándole el sobrenombre de la Condesa Sangre. Gustaba de asesinar a jóvenes campesinas, golpeándolas, quemándolas, mutilándolas, masticándoles el rostro y dándose baños con la sangre de las jóvenes. Fue arrestada y sentenciada a vivir en su palacio debido a su estatus social. Top 10. Las mujeres más malvadas del mundo. El ambiente lo vaya formando. ¿Qué hace que un psicópata escoja determinada forma de ataque? Siempre de un mismo modo, entre las que destacan vampírico, caníbal, descuartizador, lujurioso sexual, licantrópico, hombre lobo, estrangulador, fetichista, ritualista, esotérico, motivaciones extraterrestres, diabólicas, espiritistas, divinas o sádicas. Como estamos viendo, veíamos en esta cápsula, la variedad de comportamientos obsesivos, digamos, o ritualísticos que empiezan a tener estas personas. La mayoría es lo que hablábamos cuando se van formando, ¿no? O sea, el por qué se dice que si se nace o se hacen. La mayoría en esta infancia, digamos, se van formando estas capas y capas de fantasías, de traumas, a lo mejor de obsesiones, a llevarlos al punto de quiebra, ¿no? A su primer asesinato. Y esa es la parte complicada, ¿no? El irse dando cuenta, ¿no? Sí, claro. Digamos, el asesino en serie tiene una connotación sexual, generalmente, no siempre. Pero si tomamos en cuenta también que el violador, o sea, más bien para el asesino, la violación no es un fin en sí misma, sino que es una forma de satisfacer necesidades de tipo no sexual, sino psicológica. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la furia, la venganza, la reafirmación del poder, el poder, manifestar el poder y, bueno, la venganza en sí mismo. Entonces, un poquito el tema y seguir hablando sobre el caso que usted participó más. Vamos a verlo. El llamado asesino de la luna llena operaba al este y sur de la capital de San José entre 1986 y 1996, atacando principalmente cuando había luna llena. Su actuación es recurrente y tiene su propio modus operandi, o método de acción personalizado, denominado sello psicopático, que es una de las bases para trazar líneas de investigación sobre las que normalmente se mueve la policía para poder planificar la investigación, anticipar hechos, preservar la escena del crimen y trazar perfiles del atacante. Atacaba a sus parejas en lugares solitarios y oscuros, propicios para encuentros amorosos. Al hombre lo mataba de 2 o 3 disparos mortales en la cabeza o el pecho. Disparos que realizaba en el mismo lugar donde sorprendía a las parejas, para después ir detrás de la mujer. La hacía caminar distancias importantes, varios kilómetros en algunos casos, para llevarla a un lugar previamente seleccionado por él, torturando de manera psicológica a la víctima. Al llegar al lugar, se desata la locura, volviéndose violento y ensañándose en contra de la mujer, especialmente de sus partes íntimas. Las noches de ataque han tenido luna llena, para tener un escenario ideal para poder controlar la situación. Al psicópata se le atribuyen oficialmente 19 muertes. ¿Qué hace de una persona un asesino que siempre mata igual en el denominado sello psicopático? ¿Por qué no siente culpa o remordimiento de sus atrocidades? ¿Se nace psicópata o se va haciendo conforme? Que al parecer no tienen ningún arrepentimiento, ni mucho menos sienten empatía o compasión por sus víctimas. Hoy conoceremos algunos de los más terribles casos documentados de estos monstruos de la historia,
que durante mucho tiempo llevaron una vida oculta. Una en la que eran padres de familia, esposos, hijos y compañeros de trabajo. Y otra donde planeaban cuidadosamente asesinatos tan malévolos que superan la ficción. ¿Qué lleva a un ser humano a ser capaz de tan atroces actos? Muy buenas noches, bienvenidos otra vez más a Universos Desconocidos. El programa de hoy que hemos preparado tiene un tema un poquito complicado. Si hay menores en casa, acompañados de sus papás para que tengan un poquito de cuidado en algunos temas. Está muy bien cuidado y trabajado porque consideramos que este es un programa para toda la familia costarricense, pero aún así se toca el tema de los asesinos seriales y sería bueno que estuvieran un poquito asesorados en ese tema, acompañados de sus padres. Para hablar de este tema y dedicarnos ya en sí a entrar y tener bastante tiempo para platicar de ello, porque es muy amplio, tenemos a don Gerardo Castañ. Buenas noches. Un placer. Criminólogo, profesor del CUC. Profesor del CUC. Y con una trayectoria muy amplia y conocimientos en este tema. Para empezar, don Gerardo, la pregunta sobre todo que siempre nos viene a la mente, ¿nacen o se hacen? Sí, esa es una polémica que existe sobre los psicópatas propiamente. Yo personalmente diría que el psicópata se hace, pero también pueden haber predisposiciones psicológicas a que el asunto suceda. Por lo menos aquí tuvimos dentro de la investigación del caso del psicópata alguna experiencia o conocimiento sobre un sospechoso, una persona que se investigó, que la mamá lo hincaba sobre chapas de botellas, unas chapas que eran filosas, las ponían al revés, y posiblemente esto le causó una experiencia traumática y se sospechaba por eso de que podría estar involucrado. Pero también, como hablábamos fuera de cámaras antes, hay estudios recientes en que se ha establecido que los psicóticos tienen alguna lesión en la parte frontal del cerebro y que los psicópatas o algunos psicópatas también lo tienen. Entonces pareciera que puede haber también alguna cuestión de tipo orgánico, ¿verdad? Puede ser una combinación puede ser una combinación de factores. Vamos a ver la primera cápsula de esta noche, justamente del psicópata de Costa Rica, el llamado asesino de la luna llena, para recordar. Esta noche en Universos Desconocidos. Los asesinos seriales han impactado a la sociedad desde hace siglos. ¿Qué los motiva? ¿Qué factores hacen a alguien propenso a una psicopatía? Las historias reales son mucho más impactantes que la ficción. Asesinos seriales, monstruos de la sociedad. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Durante siglos, historias de asesinos seriales han impactado al mundo en todas sus latitudes. Historias de personas con enfermedades mentales capaces de llevar a cabo asesinatos macabros y despiadados, perfectamente planeados y calculados para poder ser repetidos decenas de veces. La comunidad científica ha dedicado tiempo y esfuerzo a intentar explicar el cerebro de estas personas,